Gracias, presidente. Gracias, ministro, y a los miembros del gabinete. Señor ministro, mi pregunta es puntualmente sobre los compromisos en materia de política energética que usted estaría asumiendo con este acuerdo, por lo menos de los documentos que envió originalmente a la Cámara de Diputados y al que, por supuesto, hemos tenido todos acceso. La verdad me preocupa mucho cómo va a ser el abastecimiento de energía este año para la producción. Cuando usted habla de la meta de reducción de subsidios en un 0,6% del PBI para este año, la verdad que nosotros hicimos con nuestros equipos los cálculos y son números que no nos cierran, considerando fundamentalmente el aumento de los precios internacionales, la incorporación de nuevos usuarios a los subsidios luego de la ley de zona fría, los compromisos frente a la importación del gas. La verdad que el dato que nosotros tenemos o la cuenta que hacemos es que los subsidios a la energía mayorista darían no una reducción ni siquiera, sino un crecimiento del 0,8% del PBI. Eso no solo nos plantea una situación de usted no poder cumplir los compromisos de este año, sino que me preocupa pensando en cuáles son sus alternativas frente a esto. Entonces uno dice, bueno, ¿van a poder afrontar la importación del gas o la reducción de los subsidios va a ser reduciendo esa importación? Ahora, si reducimos esa importación en el corto plazo, ¿cuál es claramente el proceso de sustitución de importaciones en el que están trabajando en el corto plazo? Yo leyendo su mensaje y también las respuestas que usted dio en diputados, habla del gasoducto y de alternativas que debo decir, y muy a pesar de lo mucho que amo a mi país, el diagnóstico es cada vez peor porque hace 2 años que dejamos de hacer lo que veníamos haciendo y podríamos haber seguido haciendo, ¿no? Y que forma parte de ese punteo que usted hace en su mensaje, las energías renovables, un potente plan en función de la eficiencia energética, habíamos dejado de importar gas. Esto no sucedió, incluso usted sabe que en este Congreso se votó el corte de los biocombustibles y, como le decía recién, se votó la ley de zona fría, una serie de decisiones políticas en materia de energía que claramente lo dejan a usted y a todos en un escenario sin alternativas para morigerar la situación actual. Entonces, frente a eso, me resulta difícil poder hacer y llegar al mismo número suyo, cómo va a cumplir ese compromiso, y mucho más si en efecto estamos pensando en que claramente es como un círculo vicioso, ¿no? Necesitamos producir, es como el agua, la energía es necesaria para la producción. Me preocupa si usted ha hecho algún escenario de problemas de abastecimiento, de que haya interrupciones de gas y de electricidad, porque lo que podemos hacer ahora es poco, digamos. Lo que usted enuncia, la verdad, es mediano y largo plazo. ¿Y cómo vamos a cumplir con ese compromiso que les decía? El otro tema es que dentro de esos puntos está el gasoducto, están las energías renovables que se frenaron. Habla usted de eficiencia energética, programas que no se han implementado y estas otras que les decía. Hay una mención que no se hace y es un contrato que se firmó sobre la central nuclear la que se piensa avanzar. La verdad que no tenemos detalles técnicos ni económicos ni financieros, pero pareciera que podría comprometer al país en casi 13.000 millones de dólares. Y la verdad que a un costo de producción de energía que es el doble de lo que del costo actual. Entonces también esa pieza no me cierra en este equilibrio que habría que tener, ¿no?, frente a una matriz diversificada energética en donde todo contribuiría a este objetivo suyo que también lo expresa, de ir reduciendo el costo de la generación y la producción de energía, ¿no?, la infraestructura que se necesita. Bueno, hemos perdido 2 años de tiempo en nuestra política energética que nos podría hoy haber planteado una situación no de tanta vulnerabilidad frente a variables que no manejamos como los precios internacionales, ¿no?, frente a lo que está sucediendo en Europa. Entonces, la pregunta concreta es,
cómo piensa llegar a este 0,6, si va a ser a costa de reducir las importaciones. ¿Qué cálculo y qué escenario real hace usted de esa sustitución de esas importaciones, considerando que la meta es para este año? Si ve si hay problemas de abastecimiento, ¿cómo va a impactar eso en la economía, en este círculo que es vicioso? Si tiene en cuenta este contrato del cual no tenemos información detallada, que genera una deuda, y además, ¿cuál es la ecuación que ustedes hacen considerando que es un costo muchísimo más alto del que usted pretende reducir? Y otra pregunta, también del mismo tema, es que nos viene, digamos, la decisión también de pasar el impuesto al dióxido de carbono en relación a su precio, es decir, ad valorem, y usted sabe perfectamente, pero lo recuerdo porque es obvio que lo sabe, que el impuesto al dióxido de carbono que nosotros votamos y que se incorporó en el 2017, lo que hizo fue poner a la Argentina en la lista de países comprometidos en la lucha contra el cambio climático. El impuesto al carbono acá era, o es todavía, y es en el mundo un impuesto sobre las emisiones de carbono para reducir o para desincentivar el consumo de combustibles fósiles o de aquellas fuentes con mayor emisión de carbono, y por eso es sobre esas emisiones. Pasarlo sobre precio o sobre, como se dice, ad valorem, no se entiende, digamos, uno puede hablar de recaudación, pero entiendo que usted en ese organismo con el que hoy está acordando, también hay pautas y condicionamientos internacionales acerca de los compromisos que asumió la Argentina frente al cambio climático, frente al Acuerdo de París. Quisiese saber si hace alguna valoración, ya no desde el punto de vista de recaudación, sino de tener un impuesto que claramente nos posicionaba con una política climática a pasar un impuesto que no tiene nada que ver con la política climática y cómo eso puede impactar en nuestros compromisos internacionales. Esas son mis dos preguntas referidas a la cuestión energética. Espero su respuesta.